Venimos delante de ti en esta mañana, Señor, presentándonos con reverencia, con temor, con respeto, porque son tus escrituras las que hemos de abrir, Señor. No venimos a escuchar humana sabiduría, no venimos a escuchar palabra de hombre, sino lo que tú has dejado en tu palabra para nuestras vidas. Oramos porque, Señor, nos conserves siempre, Padre, en tu voluntad, porque sea tu voluntad la que rija, la que guíe, la que sea establecida en los corazones de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, Señor. Bendice también a nuestros pequeñitos que están tomando sus clases en los salones, Señor, para que ellos también crezcan en tu palabra. Pero también aquí, Señor, a los adultos, enséñanos a dar reverencia, honor y respeto a las Escrituras, por cuanto ellas son vida para nosotros. Permite, Padre, que cada uno de los que estamos aquí seamos entendidos a lo que hoy aprenderemos, porque es de relevancia y de gran importancia para el pueblo de Dios el saber que tú vuelves pronto. Gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo, y mi propia vida la pongo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios y Salvador. Hermanos, quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Si alguien requiere una Biblia, por favor la pueden solicitar con los hermanos Ujieres y se las pueden prestar durante el culto. Mateo capítulo 24. Y antes de iniciar, hermanos, esta enseñanza o esta serie que vamos a comenzar, esta serie la hemos titulado La segunda venida de Cristo y el juicio final. Sin embargo, es muy importante para mí recordarles, iglesia, que nosotros tenemos un llamado muy claro, muy puntual y específico de parte del Señor para nuestras vidas. Y es que el Señor nos halle o nos encuentre haciendo su voluntad. Nosotros tenemos que esforzarnos en todo momento por cumplir el propósito por el cual Cristo, el Señor, nos salvó. Y es precisamente el que podamos ser testigos de Él en todo lugar, en todo momento y de toda forma. Dios nos ha llamado, por lo tanto, de las tinieblas a su luz para cumplir el propósito de la predicación del Evangelio. Y muchos de nosotros debemos de recordar, iglesia, que Cristo vuelve. La esperanza bienaventurada que la iglesia tiene es que su Señor volverá. La palabra de Dios lo establece así, que Él vino una vez, pero volverá por segunda vez, y ya no a morir en una cruz, sino a rescatar y a salvar a aquellos que le anhelan y le esperan. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una esperanza gloriosa, eterna. Nuestra esperanza no es una esperanza temporal, no es una esperanza momentánea, no es una esperanza que nosotros tenemos solamente por un momento, no es un fragmento, sino que es eterno lo que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Lo que Dios tiene para nosotros es la salvación de nuestras almas. Y hermanos, precisamente en el capítulo 24 vamos a encontrar algunas señales antes del fin, pero quiero que entendamos lo que realmente nos está hablando el Señor aquí, porque en primer lugar quiero aclarar algo. Del día y la hora del regreso de Cristo nadie sabe. Jesús no nos dejó fecha, Jesús no nos dejó año. Y créanme, amados hermanos, muchos cristianos incluso fueron desviados de la verdad al pensar que, por ejemplo, los mayas probablemente tenían razón y en el 2012 era el regreso de Cristo. ¿Ustedes creen que a Cristo se le iba a escapar? No le voy a decir a los discípulos, pero los mayas sí lo dijeron. No, hermanos, nadie sabe del día y la hora. Y si la palabra del Señor dice que nadie sabe, nadie sabe. Tenemos diferentes sectas que nos rodean desde hace un poquito más de 100 años que se han aventurado a establecer fechas del regreso de Cristo. Tenemos a los ruselistas, que son los testigos de Jehová, que precisamente a finales del siglo XIX, ellos estuvieron estableciendo fechas desde su fundación. Y como cada vez fallaban, la iban modificando, hasta que definitivamente dijeron, ya no vamos a dar fechas. Tenemos también a aquellos que surgen por el movimiento de Elena White,
que estamos hablando del mormonismo. Y también tuvieron diferentes ocasiones donde estuvieron hablando de la segunda venida de Cristo y se encontraron con la misma situación. Cristo no volvió. Y es entonces, hermanos, que nosotros como cristianos no podemos tener una fecha establecida, pero sí las señales que rodearán la venida o el regreso de Cristo. Nosotros debemos de entender algo. Siempre ha habido maldad. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, siempre ha habido pecado, siempre ha habido maldad. En ocasiones pensamos, bueno, ¿y en qué momento vinieron todas estas distorsiones sexuales y todo esto que nos rodea el día de hoy, que incluso se está permitiendo de una manera legal? Bueno, la respuesta es desde el Génesis lo encontramos. Nosotros vemos que aún el mundo prediluviano, antes del diluvio, antes de los días de Noé, ya caminaban en perversión y en desviaciones sexuales. No es algo del siglo XXI, es algo del pecado en el corazón del hombre. Es entonces muy importante y relevante conocer que el Señor Jesucristo sí estableció en su palabra los parámetros y señales que identificarían el regreso de Cristo. Algo que a mí me llama mucho la atención es que Él pregunta, ¿y cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿habrá realmente un pueblo que le anhele, un pueblo que le espera? La Escritura dice que los que son de Cristo aman su venida y que los que son de Cristo realmente están en espera de que su Señor vuelva. Hermanos, esa es la esperanza que Él nos dio. Los apóstoles que escribieron las Escrituras en el Nuevo Testamento por revelación del Espíritu Santo continuamente hablaron de la segunda venida de Cristo. Todo el Nuevo Testamento está saturado de este evento, está lleno de información. A pesar de que no tenemos identificada la fecha, todas las cartas que tú y yo encontramos en el Nuevo Testamento hablan de que Cristo vuelve. Y antes de entrar a la lectura o al texto de esta mañana, hermanos, yo quiero recordarles que dentro de la teología, o es decir, el estudio de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, hay una rama que se llama escatología. Escatos, últimas cosas; logos, conocimiento. Escatología significa literalmente el estudio de las últimas cosas. Esta rama de la teología nos enseña a nosotros precisamente todo lo que es el lenguaje profético de la Biblia. ¿Qué cumplimiento tiene? ¿Cómo tendrá el cumplimiento? Y los eventos futuros, hay tres corrientes que se habla de ello. La corriente premilenarista o premilenial y pretribulacionista, ahorita lo explico. La corriente midtribulacional y la corriente post-tribulacional o amilenialista. Vamos a explicarlo rápido para entrar en materia. Lo único que quiero es que tengamos el contexto de lo que estamos explicando, aunque suene a clase de ciencias. Miren, hermanos, la posición pretribulacionista nos enseña que la maldad llegará a cierto punto donde entonces Dios vuelve por su iglesia, la iglesia es arrebatada de esta tierra, es removida, literal, y entonces comienza un periodo de 7 años. Esos 7 años se le conoce en la escatología como el cumplimiento de la semana 70 de las profecías del profeta Daniel, que habló de 70 semanas. 69 ya se cumplieron y falta el cumplimiento de la semana 70. La palabra hebrea Shavua significa semana o días de semana, significa entonces que es una semana de 7 años. 7 años que va a tener un cumplimiento durante la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, el anticristo que aparecerá en este mundo estará hablando claramente como un gran personaje político, como un gran líder mundial que seducirá el alma de los corazones de los hombres, e incluso los reinos de esta tierra le entregarán su poder para que él tome el control de todas las cosas. Después de esos 3 años y medio, Él se sentará en el tercer templo, es decir, en Jerusalén, y tomará Él adoración para sí mismo. Y entonces el pueblo judío de aquellos tiempos en el futuro se dará cuenta que fueron engañados y vendrá una gran persecución contra ellos. Pero si recuerdan, acabo de decir que al principio de este periodo la iglesia fue arrebatada. La iglesia no se encuentra en medio de esa persecución.
Al final de esos 7 años, Cristo vuelve. Cristo viene con sus santos, la iglesia glorificada, y entonces empieza un periodo que llamamos el milenio. Por eso es que esta posición es la posición pretribulacionista y la posición premilenial. Es decir, creemos que viene una tribulación de 7 años y luego viene el periodo milenial. Esa es la posición premilenarista y que dicho sea de paso es la posición que tenemos en sendas antiguas. Después viene la posición midtribulacional, es decir, que la iglesia pasará un tiempo de la tribulación, pero a la mitad, es decir, a los 3 años y medio de esa tribulación, la iglesia será llevada y el resto sigue igual. Y luego sigue la posición amilenial y posttribulacional, la cual indica lo siguiente, que el mundo llevará la maldad y la maldad y la maldad a tal punto que Cristo tendrá que volver, pero la iglesia sí está durante toda esa tribulación y crecimiento de maldad. Y además no se cree en un milenio literal como lo enseña la Escritura, sino en un milenio espiritual. Esas son las 3 posiciones, lo más emblemático dentro de la escatología. Hay muchas más y diferentes interpretaciones del libro de Apocalipsis, como preterista, literalista y futurista, y muchas cosas más, amados hermanos, que nos habla la escatología. Pero creo que hasta aquí es suficiente, con el único propósito de que tengamos nosotros por lo menos un poquito de la esencia y el contexto de lo que vamos a ver en el día de hoy, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, después de lo que Cristo acaba de decir, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, hace referencia a Daniel 9:27, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Y vean el verso 25, la advertencia: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, escuchen, iglesia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, oh, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 24 de Mateo, que nos habla de los eventos futuros para la humanidad. ¿En dónde te vas a encontrar tú en ese momento? Si tu respuesta es en Cristo, gloria a Dios. Pero si no estás en Cristo, la Escritura enseña que hay horrenda expectación de juicio sobre tu vida. Solamente atesoras ira para el día de la ira, para el día de la manifestación de los santos juicios de Dios. Eso habla la Biblia. Las Escrituras, amados hermanos, nos hablan, como hemos venido enseñando en las últimas semanas, de cosas tan hermosas y promesas tan gloriosas para cambiar nuestro carácter, para modificar nuestro temperamento, nuestros pensamientos, para arreglar nuestros matrimonios, para ayudarnos a ser más humildes, para ayudarnos a caminar en integridad delante de Dios, y tantas muchas cosas que son de gran bendición, como el cómo instruir a nuestros hijos, como el caminar en obediencia al Señor. Pero, amados hermanos, la palabra nos exhorta y nos instruye a predicar siempre todo el consejo de su palabra. Y la iglesia debe de siempre vivir a la luz y bajo el entendimiento de que Cristo vuelve y que estas señales identificarán su regreso. Vámonos al principio del capítulo, hermanos. No vamos a ir verso por verso, es imposible estudiar esto así el día de hoy, pero vamos a ver por lo menos lo más emblemático para que nuestro entendimiento de la segunda venida de Cristo quede clara. En primer lugar, hermanos, Cristo vuelve por segunda vez.
Y esa segunda vez que Cristo vuelve no debe de ser confundida con el arrebatamiento de la iglesia. Por el otro lado, hay que corregir términos. La palabra rapto no existe en la Biblia. Quitémosla del radar, esa palabra no está en las Escrituras, porque la iglesia no va a ser raptada. El Señor no nos debe secuestrar. El Señor viene por nosotros para llevarnos, removiéndonos de la tierra, es el arrebatamiento, de lo cual hay también revelación en el Antiguo Testamento, de que en 2 ocasiones el Señor hizo eso. En una ocasión lo hizo con Enoc y en otra ocasión lo hizo con Elías. Eso significa, amados hermanos, que el Señor tiene el poder para volverlo a hacer. Y Él nos ha dejado testimonio en la Escritura de que Él libra a su pueblo de esos juicios que vendrán. Así como también sacó a Lot de la tierra de Sodoma y Gomorra por la intercesión de Abraham, así mismo sacará el Señor a su iglesia de este mundo por una intercesión más gloriosa, la de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Así que, iglesia, tenemos que vivir confiados. Esto es lo primero que les quiero dejar en sus corazones. La iglesia no debe vivir en temor. La iglesia no debe tener miedo de estos acontecimientos. La iglesia debe levantar su rostro al cielo y decir: Señor, vuelve pronto. Ese es el clamor que debe haber en nosotros. ¿Y por qué debe existir ese clamor en la iglesia? Porque la iglesia le debe de doler y debe sufrir por el pecado que hay también en este mundo, así como Dios también sufre por ello. Pero en ese dolor y en ese clamor no nos podemos quedar estáticos ni como témpanos de hielo, sino que tenemos que salir y predicar el evangelio para que las personas se arrepientan, para que sepan que esto es una realidad, que Cristo vuelve por su iglesia y que aquellos que no estén en el arca perecerán cuando llegue ese diluvio, por decirlo así. El arca de Noé representaba a Cristo. Es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento que nos habla del lugar de salvación. La pregunta es, en los días del diluvio universal, ¿quiénes fueron los que se salvaron? Los que estaban dentro del arca. Todos los que estaban fuera del arca perecieron. De la misma forma, todo aquel que esté en Cristo salvará su alma, pero aquel que no esté en Cristo perecerá. Tenemos que recordar, por lo tanto, que esto no es un juego. Amados hermanos, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos seres morales. Esa moralidad, esa ética del saber lo bueno y lo malo, aunque hagamos lo malo en ocasiones, eso nos identifica con el Creador y nos demuestra que hay un Creador, que hay un orden establecido en este universo y que Dios en su gracia y misericordia quiso revelarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo vino y habló estas palabras a la iglesia diciendo: ciertamente vengo en breve. El Señor vuelve pronto. Hermanos, este es el mensaje que ha escuchado la iglesia desde hace 19 siglos. Y tu pregunta es: bueno, pero si viene pronto, ¿por qué ha tardado tanto? Pues porque Él viene cuando Él desee volver. Eso es lo primero. Pero ayer, hablando con unos hermanos, y se me hizo muy puntual alinear esta cuestión, es muy importante recordar que desde que Jesús vino a este mundo, comenzaron los postreros tiempos o los últimos días. Es muy importante esto, amados hermanos, porque desde la creación del mundo hasta el día de hoy, han pasado aproximadamente 6,000 años. Yo sé que carbono 14 y la ciencia y tantas cosas nos dicen que miles y millones de años. Pero bueno, para eso hay otra explicación, para los fósiles y para el petróleo y todas esas cosas. Hay otra explicación bíblica sustentable. Pero el punto, hermanos, es aquí lo siguiente. Desde hace 6,000 años el hombre cayó, se ha separado de Dios. Y generación tras generación el pecado de Adán viene en todo ser humano. Todos nacemos pecadores. Y a medida que vamos creciendo, nuestra naturaleza pecaminosa es evidente. La paciencia de Dios llegará el momento, llegará el día que dirá: basta. Y entonces los juicios de Dios vendrán. Lo que este mundo está esperando es el anticristo. Y lo que la iglesia está esperando es la manifestación gloriosa del Redentor, de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque los gobiernos de este mundo se confabulan en contra de nuestro Señor, despreciando y desechando las doctrinas bíblicas, formando consejo con los grandes gobiernos de este mundo. No es casualidad que las 10 potencias mundiales sean los que normalmente se reúnen con sus 10 emergentes, que hemos de llamarles G10 o el G20, y ese gobierno, el G10, nos está hablando de las 10 potencias más
importantes de este planeta. Y esas 10 potencias son las que rigen, gobiernan y guían y liderean a este mundo, por decirlo así, en temas económicos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, no es casualidad que cuando aparezca este personaje político lleno de carisma, que la Escritura le llama el anticristo, sea un personaje de que estos gobiernos quieran entregarle y delegarle precisamente el control. ¿Por qué? Porque Cristo advierte que viene un gran caos en este mundo. Mientras iglesias y movimientos de prosperidad te dicen, viene lo mejor, viene tu mejor año, viene prosperidad, viene riqueza para este mundo, Jesús nos advierte todo lo contrario, que el mundo irá de mal en peor, porque al haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo comenzamos a ver de unos años para acá de una manera más latente. Es evidente que somos una generación que se autodestruye. Somos la generación que aprueba el aborto, que aprueba la eutanasia y que aprueba todo tipo de cosas con tal de permanecer felices y contentos, pero insensibles al amor que debe de existir en la humanidad. Jesús claramente lo identifica así: se aumenta la maldad y el amor se enfría, se apaga. Y eso es lo que estamos viviendo también. Amada iglesia, la iglesia debe de permanecer en fervor, en amor. Nosotros debemos de mantener encendida, por decirlo así, esa llama del amor de Cristo en este mundo. La razón y la causa por la cual la bestia anticristo no se manifiesta es por el Espíritu de Dios que mora en la iglesia. Porque la iglesia es guiada a orar, a interceder y a clamar. Pero cuando esa gracia que llegó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llegó, esa gracia se va a ir cuando la iglesia sea removida de la tierra. Y entonces el anticristo tendrá la oportunidad de comenzar su estrategia. Amados hermanos, esto es una realidad bíblica, no es una fábula, no es un cuento, no es una película de Marvel, esto es una realidad. El Señor vuelve y los juicios vendrán acompañándole. ¿Por qué mencioné el G10? Porque el profeta Daniel nos habla de esa bestia que se levantaría con 10 cuernos a su alrededor, que representan la autoridad de los gobiernos de este mundo. El profeta Daniel, miles de años antes de Cristo, habló de esto para los tiempos del fin. Y en medio de esos 10 cuernos surge un pequeño cuerno, el cual gobierna todo, el anticristo. Entonces, mis amados hermanos, el rumbo y la dirección que lleva este mundo no es el rumbo y la dirección que los gobiernos y los líderes quieren. Es el rumbo y la dirección que nuestro Dios establece para que su palabra se cumpla. Porque Él nos acaba de recordar aquí hoy: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es el Señor, Él es el dueño de su creación y todo se somete a Él. Verso 2, hermanos, 24. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto que les está diciendo Jesús a sus discípulos es algo impresionante, porque si algo era de gran magnitud y de belleza, era el templo en aquellos días en Jerusalén. Inclusive en la cara de los muros donde daba donde salía el sol, todo eso estaba forrado de oro. Imagínense el resplandor que daba ese muro cuando el sol salía, reflejando su brillo en los muros de oro pulido. Todo lleno de mármol blanco, un lugar precioso. De las grandes canteras de Jerusalén sacaban las rocas de medida precisa para que embonara una contra otra. Era una edificación sublime. Y entonces Jesús les dice: ven esto, no va a quedar roca sobre roca o piedra sobre piedra de este lugar que no sea derribada. En el año 70, por el general Tito, romano, vino la destrucción de este templo. Este templo del que está hablando Jesús fue comenzado a ser remodelado por Herodes el Grande.
En las Escrituras habla de 2 veces de Herodes, pero uno es el abuelo y el otro el nieto, para que tengamos referencia, porque no es el mismo Herodes que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando Jesús nació, que el Herodes que mató, por ejemplo, a Judas, y no me refiero a Judas Iscariote, sino a Judas, el primer pastor en Jerusalén, en el libro de los Hechos. Uno es Herodes el Grande, el abuelo, y el nieto es Herodes Antipas, para que ubiquemos eso en la historia y no leamos Herodes, digamos, era el mismo. No, era la generación o la genealogía que estaban en el templo, o bueno, como gobernantes en Jerusalén. Entonces Jesús les advierte de todo esto y dicen, es impresionante toda esta situación. Y estando él sentado entonces en el versículo 3, en el monte de los olivos, no hay mejor lugar para observar o tener todo el panorama de Jerusalén que desde el monte de los olivos. Yo no he ido a Israel, pero es geográficamente el monte desde donde tú tienes la visión de todo lo que es Jerusalén. Bien. Estando él sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Y le hacen 3 preguntas, hermanos. Esto es clave porque son 3 preguntas diferentes. Es decir, lo que Jesús respondió a lo largo del capítulo que leímos no es una sola respuesta, sino es una respuesta a 3 preguntas. Por eso es que son diferentes momentos del cumplimiento de lo que él enseñó. Le hacen 3 preguntas y son las siguientes. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, es lo primero. Lo segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Son 3 preguntas que le hacen a Jesús. Siempre es importante analizar los textos porque cuando Jesús habla, no habla vacilando, ¿verdad? Él está hablando realmente en respuesta a lo que se le cuestiona, pero dando una respuesta correcta. Respondió Jesús, mirad que nadie os engañe. Lo que me llama mucho la atención es que lo primero que Jesús les dice, no se dejen engañar. Hermanos, Dios sabe cómo es nuestro corazón. Fácilmente nos desviamos. Nos está hablando a lo largo de este texto de cómo estos falsos profetas, de cómo estos falsos Cristos que se levantarán, porque Cristo significa ungido, es decir, ungidos, se levantarán. La pregunta es, bueno, si son ungidos y pueden hacer señales y no los envió el Señor, entonces ¿quién los levanta? Satanás. ¿Tiene Satanás esa facultad, poder y autoridad? Sí, pero bajo la soberanía de Dios. Eso es importante recordarlo. Por eso es que les recuerdo, la iglesia no debe temer. La iglesia debe permanecer con un gozo constante de que su Señor vuelva. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Él está advirtiendo que vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, como estos personajes en Latinoamérica, ¿verdad? Que se dicen ser Jesús. Y así ha habido en Europa, y a lo largo de los siglos se han manifestado personas que dicen yo soy Cristo. Incluso el movimiento último de una niña por allá en Europa que estaba siendo muy utilizada para las cuestiones ambientalistas. En algunos países nórdicos están diciendo que ella es el nuevo Cristo. El punto es, hermanos, que el mundo busca sus héroes. El mundo está buscando precisamente una respuesta a todo lo que acontece a su alrededor. Porque nadie quiere morir realmente, nadie quiere recibir un juicio y nadie quiere precisamente vivir las cuestiones de la tribulación que la palabra de Dios enseña. Entonces buscan soluciones en sus propias fuerzas y en medio de los hombres. Pero dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero lo primero que le dijo a sus discípulos y en extensión a nosotros como su iglesia es, mirad que nadie los engañe. Hermanos, vendrán muchos burladores, vendrán muchos profetas, vendrán muchos predicadores a decir, miren, observen, síganme a mí. Hermanos, nosotros solo debemos seguir a Cristo, su palabra. No estamos aquí para seguir a un pastor, no estamos aquí para seguir a un iluminado, no estamos aquí para seguir a un profeta, estamos aquí para seguir la palabra de Dios. Y lo que Dios establece en su palabra, esa es la autoridad. Yo puedo fallar, yo puedo errar, pero Dios no. Él es perfecto en todos los sentidos. Y por lo tanto nos advierte en el versículo 6 que vamos a oír de guerras y rumores de guerras. ¿Hemos escuchado de esto alguna vez?
La característica que identifica a la generación que tenemos nosotros en el día de hoy es que la tecnología permite que nos enteremos de todo esto en segundos. Basta solamente abrir una red social o encender el televisor y te enteras de las noticias más recientes. Si sucede un tsunami en Tailandia, te estás enterando 5 segundos después, cuando antes era imposible. Entonces, la tecnología, el día de hoy, la cual Dios ha permitido que evolucione, también tiene un propósito en medio de todo esto, que el mundo entero, es decir, que la población global, al mismo tiempo pueda darse cuenta de los sucesos. Jesús claramente dijo, cuando vean que suceden todas estas cosas, Él no dijo, cuando veas que hay mucha homosexualidad, o cuando veas que hay mucho adulterio, o cuando veas que hay cierta depravación, o cuando veas que hay mucha maldad. No, Él habla, cuando veas que hay todo esto al mismo tiempo. Y yo creo que eso es algo que el día de hoy lo podemos ver. Bíblicamente, Cristo podría volver hoy. Pero viene algo más de la gran comisión. El Evangelio debe de ser predicado en todo lugar. ¿Y qué creen, amados hermanos, amada iglesia? En el libro de Apocalipsis se nos enseña que por cuanto la iglesia no cumplió al 100% y a su cabalidad ese objetivo de predicar el Evangelio, entonces Dios envía un ángel rodeando todo en la tierra, predicando el Evangelio del reino. ¿Para qué? Para que entonces se cumpla lo que dice la Escritura. Señor, tú has salvado de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Y la palabra nación no significa México, significa etnias. Las naciones que hoy conocemos, hermanos, son recientes, de 400, 500 años para acá, son los nombres que tenemos, la mayoría. Estamos hablando de todas las etnias culturales que van a ser expuestas al Evangelio. Es por eso también, por el otro lado, que el fin aún no viene. Pero, amados hermanos, vuelvo a lo mismo. La iglesia no está esperando a que suceda esto, porque la iglesia será previamente removida de la tierra. De hecho, quiero dejar algo muy claro, la iglesia no es arrebatada de la tierra y al día siguiente comienzan los juicios. No es así. Hay un gran periodo de tiempo entre un evento y el otro. Y las Escrituras lo revelan. Entonces, debemos de sacar de nuestra mente las películas y muchas cosas que hemos visto, incluso cristianas, con las cuestiones del arrebatamiento y que el apocalipsis y que se fue la iglesia y se quedaron la ropa y los zapatos y todas esas cosas, quitémosla de la mente, hermanos, porque eso no está en la Biblia. Pero lo que la Biblia sí enseña es que la iglesia va a ser removida. La iglesia se va con su Señor. Y después de eso acontecerán estas cosas. Pero pastor, ¿cómo es posible? Porque aquí está diciendo que unos se entregarán a otros y que si estás en Judea, Judea no es Tulancingo, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar algo. La audiencia a la cual Cristo le está hablando es a los judíos. Jesús está hablando el contexto de la gran tribulación a la nación de Israel. No se la está hablando a los mexicanos, por ejemplo. No debemos globalizar ciertas enseñanzas o descontextualizarlas porque las está dirigiendo a una audiencia en específico. Y es por eso que a veces vienen muy malas interpretaciones de la Escritura. ¿Por qué? Porque estamos pensando que es un mensaje directo a nosotros cuando no lo es. Sin embargo, debemos de entender de las señales que Jesús está hablando aquí. Ya vimos algunas de estas que caracterizarán el regreso de Cristo. En primer lugar, falsos profetas. Falsos cristos, falsos ungidos, que engañarán a muchos. También se escucharán rumores de guerras, escucharemos de guerras, pero vean lo que dice el verso 6, mirad que no os turbéis, le está diciendo a su pueblo, porque es necesario que todo esto acontezca. No sé ustedes, amados hermanos, pero hay un texto en las Escrituras que nos dice, que cuando digan paz y seguridad, se lo está diciendo Pablo a los tesalonicenses, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
Las naciones de esta tierra dirán, oh, todo va muy bien, oh, todo va glorioso, y vendrá sobre ellos la destrucción. Y por ahí del 2007 para acá, el eslogan de la ONU, las Naciones Unidas, es paz y seguridad. ¿Es casualidad? Puede ser, pero no creo. Porque ¿qué representa a las naciones de la tierra en este mundo? La ONU. Y su eslogan es el que las Escrituras dice que dirán las naciones de la tierra, paz y seguridad. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Dios. Así que, hermanos, se levantará nación contra nación. Verso 7. Reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y lo que me llama la atención es que agrega, y esto apenas será el principio de dolores. La tierra está en dolores de parto, dice la Escritura. La tierra está sujeta a maldición por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Es decir, la esperanza que también aguarda la creación es la glorificación de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios vuelvan con Cristo y después se cumpla el tiempo del milenio, del reino milenial de nuestro Señor en esta tierra, vendrán nuevos cielos y nueva tierra. De eso hablaremos después. Pero a lo que voy, hermanos, es que Dios restaurará todas las cosas. Si tú y yo analizamos las palabras que los apóstoles le preguntaban a Jesús en Hechos capítulo 1 acerca de 1 verso 7, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense qué interesante, los judíos tenían en mente, Señor, ¿vas a hacer a un lado al César y al emperador para que entonces nosotros podamos ya gobernar aquí? Ellos pensaban que Jesús era una especie de líder político y religioso que iba a causar un motín para darles la libertad en esos días. Ellos no veían que lo que Jesús venía a hacer era dar libertad a los cautivos por el pecado. Y entonces Jesús les responde, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que mi Padre ha puesto en su sola voluntad. En otras palabras, Jesús le está diciendo a su iglesia, a ti que te interesa saber cuándo es el día de mi regreso, lo que te debe preocupar es que yo vuelvo. 1 y 2, pero recibirán poder, les dice en el versículo 8. La razón por la cual Dios deja a su iglesia en este mundo es para que seamos testigos de Él. Claramente dice en el versículo 7 y 8 de Hechos capítulo 1 que recibiríamos poder, y ese poder es el Espíritu Santo. Y el propósito por el cual la iglesia recibe al Espíritu Santo no es para estar con temor, no es para estar con miedo, para ver cuándo es la segunda venida de Cristo, sino más bien para testificar en este mundo que Cristo vuelve. Ese es el punto esencial y la razón por la cual la iglesia está en este mundo, continuar con el testimonio. Amados hermanos, la iglesia no está en este mundo para limitarse a un tiempo de congregación de 2 horas a la semana. Esa no es la razón por la cual la iglesia está en este mundo. Estamos aquí para ser testigos de Cristo, para que todos los días podamos testificar de una u otra forma en este mundo que Jesucristo es el Señor. Ahora bien, hermanos, esto será principio de dolores. Y habla entonces Jesús habla de esa angustia que sucedería en medio del pueblo, porque se empezarían a entregar unos por otros. Se van a entregar a tribulación y dice que los van a matar y que van a ser aborrecidos por todos por causa del nombre de Cristo. Amados hermanos, cuando Ananías llegó a orar por Saulo de Tarso, que él oraba después de haber tenido su encuentro camino a Damasco con el Señor, cuando el Señor o Jesús manda a Ananías a orar por él le refirió unas palabras y le dijo acerca de Saulo, porque yo le enseñaré cuánto debe padecer por mi nombre. Y esa palabra padecer significa mártir en el original griego. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Ananías, ve y ora por Saulo de Tarso y dile que va a ser un mártir para mi gloria. ¿Qué crees que dice el Señor de ti y de mí? Lo mismo. El Señor nos dice, recíbeme en tu corazón y haré de ti un gran soñador de sueños.
y decretarás y visualizarás y establecerás mi reino en todo lugar que tu pie pisara. Serás cabeza y no cola, bendecirás a todos, todos querrán estar contigo. Y entonces, todo lo que hagas te va a salir bien. Todo lo que hagas vas a tener paz, vas a tener gozo. No va a haber problemas en tu vida. Nunca más tendrás persecución. En tu trabajo te va a ir bien. Es más, mañana te ascienden, te duplican el sueldo. Y pronto serás el dueño de la empresa. Y así sucesivamente hasta que llegues a mi gloria y te reciba y te dé mis coronas y mis piedras preciosas. ¿Verdad que no? Suena muy hermoso. Y Dios añade incluso por su gracia algunas de esas cosas. Las puede hacer, pero no es el Evangelio. Y no es la promesa que Cristo tiene para su iglesia, sino todo lo contrario. Entonces, amados hermanos, si nosotros estamos en Cristo, no es para tener nuestra mejor vida ahora, sino para tener vida eterna. Para que su gracia y misericordia se hagan manifiestas en cada uno de nosotros. Ahora, con esto quiero dejar claro que Dios sí prospera, que Dios sí nos bendice, que Dios sí nos suple, que Dios sí nos puede promover en nuestro trabajo y puede hacer muchas otras cosas de ellas, si quiere, pero no lo promete, no está obligado a hacerlo. ¿Sí nos queda claro, hermanos? Porque entonces seguiremos a Cristo por las razones correctas. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Muchos aquellos que se decían cristianos, en ese momento dirán: yo no soy cristiano, pero ese de allá sí. Contra él habrá un momento de prueba donde Dios sacará a la luz la hipocresía, donde Dios sacará a la luz los que verdaderamente son de Él y los que no. La fe se prueba con fuego, y el fuego no necesariamente es un fuego que vendrá en un futuro, sino las pruebas. Las pruebas Dios las usa precisamente para pulir y purificar a su pueblo. Muchos van a tropezar y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, lo vuelve a decir, se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán. Ahora, ¿qué es lo que hace un falso profeta? Desviar de la verdad el oído. Te seduce con palabras, y la Escritura dice que seducen a las almas inconstantes. Un alma constante es la que persevera en la palabra, la que persevera en Cristo. Un alma inconstante es aquella que no persevera en la palabra del Señor, que cualquier cosa le mueve, que le da igual venir a la iglesia o hacer otra cosa. Esa es un alma inconstante que no crece. Y son fácilmente seducibles, es lo que dice aquí. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 12, que es clave en medio de este contexto del tiempo de gran prueba que vendrá a este mundo, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y agrega el Señor: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Miren, hermanos, Jesús no nos está enseñando salvación por obras, ni nos está enseñando salvación por perseverar, sino más bien a la luz de las Escrituras y de muchas otras enseñanzas y versículos, nos está diciendo que aquellos que son guardados por el Señor hasta el fin serán salvos. Quiero que me acompañen rápido en sus Biblias a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. No va a estar en pantalla, así que búsquenlo por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Bueno, y como abrieron sus Biblias, vamos a leerlo desde el 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ese es el nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, aquí está la razón por la cual te hizo renacer, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
¿Reservada en dónde, iglesia? ¿Verdad? No en el banco y no bajo el colchón. En los cielos para vosotros. Que sois, ¿cómo somos guardados? Dice el texto 5, verso 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. La iglesia es guardada por el poder de Dios. A la iglesia nadie la toca porque es la esposa de Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero el libro de Job nos enseña que si andamos ahí con necesidad de ser probados, el Señor lo va a permitir. Así que, amados, permanezcamos en el Señor. Fíjense entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Pero sin embargo, aparece en el contexto, está la iglesia que persevera en el Señor. Hay un pueblo, hay un remanente, hay esos escogidos que dicen, yo amo a Cristo y estoy dispuesto a morir por Él. Y es lo que el Señor está enseñándonos aquí. Ese remanente, ese pueblo que persevera, estará ahí. Y verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora la pregunta es, entonces en ese momento ya cielos nuevos y nueva tierra, no, será el fin de esa tribulación que se está viviendo, de esas pruebas, ¿ok? El contexto nos está diciendo eso, no está diciendo aquí está el fin del mundo ya, no, es el fin de lo que estaba aconteciendo, los falsos cristos, los falsos profetas, los engañadores, el pueblo engañado, etcétera. Y entonces, aquí no es que siga avanzando el tiempo, sino que hace referencia nuevamente a lo que acontece. Dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo, esta es una advertencia directa al pueblo judío que viva en aquellos días de la tribulación. ¿Por qué, hermanos? Porque el tercer templo se levantará en tiempos de gran angustia, enseña la Escritura. El tercer templo en Israel se va a construir. De hecho, hay grandes preparativos ya para que eso suceda. Se va a construir el tercer templo en su momento. Cuando eso suceda, y no le digas, entonces vamos a ver la construcción del tercer templo. No, eso ya es en el contexto de la tribulación. Pero, cuando se ha construido este templo, hermanos, va a suceder algo. Dice aquí, cuando veas en el lugar santo es donde se ofrece el sacrificio a Dios, es donde se encontraba el arca del pacto, es donde se encontraba en el medio del tabernáculo la presencia del Señor. Dice, cuando vean eso ahí, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en la azotea, y empieza a hablar una lista de situaciones. ¿Qué es esa abominación desoladora? ¿No es este rey sirio que estuvo unos años antes de la venida de Cristo, que sacrificó incluso cerdos en el templo? No, no es él. Porque esto está hablando a futuro y eso ya había sucedido. Tampoco es la destrucción del templo en el año 70, sino que está hablando cuando el anticristo, este líder mundial del cual venimos hablando, llegue y se siente en ese lugar a la mitad de la gran tribulación, que ya les expliqué que la gran tribulación dura 7 años, entonces a la mitad, a los 3 años y medio, él se va a sentar ahí y va a hacer cesar la ofrenda. ¿A quién? A Dios. Y ahora la gloria la quiere él. Eso es lo que siempre ha querido Satanás. Ahora el anticristo no es Satanás. Es levantado por Satanás, pero el anticristo es un hombre. Es por eso que el número 666 de la bestia anticristo, el número 6 representa el día de la creación del hombre, el día 6. Y la exaltación en lenguaje judío se debe de hacer 3 veces cuando tú exaltas algo. Así como se dice en el cielo, santo, 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 de la misma forma el 666 representa la exaltación de la bestia anticristo. Así que si tu carro trae placa 666 no es del diablo. El número 6 es de Dios. Él creó los números. El número 666 Dios lo creó también. Solo es una referencia espiritualmente hablando de la exaltación de la bestia anticristo, que va a ser un hombre exaltado por Satanás. ¿Ok? Para que quede claro y no andes de que es el departamento número tal, no, ese es del diablo. Y no, hermanos, no.
Eso hay que tener cuidado porque también pasa. Bien, ahora con esto no quiero decir que aquellos que se han levantado como Cristos y le dicen a su congregación que se tatúen el 666, no estoy diciendo que esté bien. De hecho, no es correcto tatuarse. Si tú viniste a Cristo y estás tatuado, eso es otra cosa. Pero estando en Cristo y tatuarte no es correcto porque estás dañando el templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos detalles. Aquí agrega una lista, hermanos. Miren, habla de los que están en Judea. Ya dimos el contexto que no es lo mismo Judea que Tulancingo, y etcétera. Y si aquellos días, luego dice el verso 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que está diciendo aquí Jesús no es lo siguiente: como Josué mandó que en Gabaón se detuviera el sol y el día no avanzó, entonces se acortó el día, o también, desde un tiempo para acá, según el meridiano nos dice que los días ya no son de 24 horas. No, hermanos, hay muchas especulaciones así, pero no, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: que Dios ha limitado ese tiempo de gran tribulación solo a 3 años y medio. Y como esos días se acortaron solo a ese periodo, es que sí puede haber todavía salvos que salen de la gran tribulación. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque Jesús no está especulando en cuanto a si los días serán más o menos de 24 horas, porque Él sí advirtió, los días tienen 24 horas. Él sí lo dijo en uno de los evangelios, los días tienen 24 horas. Y si los días al final de los tiempos fueran a ser más cortos, de 23 horas con 15 minutos o algo así, Él lo hubiera dicho también. Pero Él está hablando que el periodo de tribulación o de gran tribulación se recorta solo a 3 años y medio para que entonces pueda haber salvos. En Apocalipsis vemos que el gran dragón, esto está en el capítulo 14, que el gran dragón que se levanta a perseguir a la nación judía durante la gran tribulación, lo hace en el segundo periodo de ese tiempo, en los últimos 3 años y medio. Se levanta en contra de ellos, a perseguirlos, a todos los que retenían el testimonio de Jesús, porque lógicamente, para este momento de la historia, como vieron que el arrebatamiento de la iglesia fue real, muchos van a creer. Y el apóstol Juan enseña que los salvos que salen de la gran tribulación pagaron con sus propias vidas. Ellos murieron por causa de su fe en Cristo. Eso será durante la gran tribulación. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, no les crean, se van a levantar falsos. Y el verso 25 concluye diciendo, ya se los dije antes. Y luego, amados hermanos, verso 29. Verso 26. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago, aquí está hablando la señal que todo ojo va a ver. Hermanos amados, el hecho de que seamos pretribulacionistas y premilenialistas no significa que creamos en un arrebatamiento de la iglesia que nadie se va a dar cuenta. No. Por eso es que ese término del rapto secreto, amados hermanos, eso no es bíblico. Lo que nos está diciendo aquí es que así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo les pregunto, si fuera hoy de noche y cruza un relámpago todo el cielo, ¿no lo veríamos? Claro que sí. Y es lo que está diciendo el Señor, así de evidente va a ser mi llegada. Y Él lo hace como con voz de trompeta. Y aquí, antes de regresar a este texto, acompáñame a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18, por favor. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Vean lo que dice la Escritura. Porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor, ¿ok? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Algunas de las trompetas que se tocan, la última trompeta de 7 que se tocan en Apocalipsis, la tocan ángeles, no el Señor. No es la misma trompeta.
para que nos quede claro. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, hablando creyentes, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No dice secuestrados, ¿verdad? No es rapto, ¿ok? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Cristo no toca tierra. Entonces no es la segunda venida de Cristo, es el arrebatamiento de la iglesia. Son eventos totalmente diferentes y separados por 7 años entre sí. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Y vean lo que dice el verso 18, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esto trae aliento y trae gozo a la iglesia de saber que el Señor vuelve por nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo nos dice el verso 16? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, por favor. Y luego ya nos regresamos a Mateo para concluir. Apocalipsis 4:1. Bueno, primero el 1:19. 1:19. Y así ya están por ahí, está cerca. Apocalipsis 1:19. Vean lo que nos dice, amados hermanos. Escribe, es Jesús diciéndole a Juan, el último de los apóstoles, que se encontraba en la isla de Patmos, frente a Grecia, por causa de la persecución del Evangelio. Dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Amados hermanos, ¿en cuántas partes nos divide Jesús el Apocalipsis? En 3. Las cosas que has visto, es decir, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el verso 18, la visión que acababa de tener. Luego nos dice las que son. ¿En qué periodo vivió Juan, el apóstol? En el periodo de la iglesia, la era de la gracia. ¿Y dónde está representado en Apocalipsis la era de la iglesia? Capítulos 2 y capítulo 3, con las cartas a las 7 iglesias. Y después de eso, entonces, cuando ya escribe a las cosas que son, vienen las cosas que han de ser después de estas. Ahorita estamos en el periodo de las cosas que son, y luego vendrán las cosas que han de ser después de estas. Y ahora sí vamos al 4:1, hermanos. Gloria a Dios por esto. Vean lo que dice. Después de esto, dice Juan, miré, y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde, iglesia? En el cielo. Y la primera voz que oí, es decir, la que escuchó en el capítulo 1, la de Cristo, ¿como de qué? ¿Y cómo era la voz que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4? La voz de trompeta, como trompeta de Dios. Es la misma voz que dice Pablo, la misma voz que dice Juan, y le habla con él y le dice, sube acá. ¿Saben a qué hace alusión eso? Al arrebatamiento de la iglesia. Y yo te mostraré las cosas que han de ser, ¿cuándo? Después de estas. A partir del capítulo 4, versículo 1, empieza la tercera parte de Apocalipsis, los eventos futuros. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 es el contexto de toda la gran tribulación que nos habla Jesús en el Mateo 24. Y hasta el capítulo 19 aparece otra vez la iglesia y regresa con Cristo glorificada. Así que, amados hermanos, la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia es llevada antes. Juan representa a la iglesia. En la carta de Apocalipsis él está representando a la iglesia, y a partir del versículo 1 del capítulo 4 él se va. Y después que él se va, ¿qué viene? Todos los juicios sobre la tierra. Nuevamente, iglesia, no tengas temor. Yo no estoy enseñando falsas doctrinas, yo no estoy diciendo que no vamos a padecer. Sí, vamos a padecer por causa de Cristo en esta vida, pero nada se compara con la gran tribulación que vendrá en aquellos días, porque, amados hermanos, la Escritura dice que no hubo tribulación o que no habrá como la de aquellos días, ni antes ni después. Es un periodo específico, y escuchen lo que les voy a decir, es un periodo específico donde Dios va a tratar directamente con la nación de Israel, porque el periodo de la gran tribulación en el Antiguo Testamento también se le conoce como la angustia de Jacob, y Jacob es Israel, no los gentiles,
sino Israel, la nación de Israel. Es un periodo así. Entonces, verso 25, Mateo 24, Jesús ya nos lo dijo antes. Y el verso 29 dice, el verso 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hace referencia al encuentro de Cristo con su iglesia. ¿Qué tiene que ver un cuerpo muerto y las águilas? Bueno, que donde está un cadáver se juntan todos las aves carroñeras. Lo que está diciendo es que habrá una recolección, por decirlo así, de toda la iglesia. E inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá. La segunda parte de la profecía de Joel capítulo 3, que el apóstol Pedro, habló acerca del Mesías, la segunda parte dice que la luna será roja como la sangre y el sol se oscurecerá. Entonces, la segunda parte del cumplimiento de esa profecía tendrá su momento en la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán? Porque sabrán que Cristo era el Señor. Sabrán que el Evangelio era la verdad y que no se arrepintieron a la predicación de Él. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y escuchen, verso 31, arrebatamiento de la iglesia. Y enviará a sus ángeles con gran voz ¿de qué? Ok, pero ¿quién habla a los ángeles? Cristo. Y los manda con voz de trompeta. Ojo, hermanos, porque esas palabras son clave para entender los eventos futuros. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Iglesia, ahí vamos a estar. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, entonces sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que aprendimos hoy, conoced que está cerca a las puertas. Tú y yo tenemos hoy el privilegio de estar de este lado de la historia, previo a estos eventos, y la oportunidad de arrepentirnos y reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Jesucristo no es una religión. Jesucristo no es un ídolo colgando de un madero. Jesucristo no es una imagen. Jesucristo es el Dios vivo. Él es el Señor y Él está sentado a la diestra del Padre y está aguardando el momento en que su Padre le diga, es tiempo de volver por tu esposa. Iglesia, nuestra redención está cerca. Sea que el Señor nos llame antes o nos vayamos en el arrebatamiento, debes de saber una cosa, estaremos para siempre con el Señor. Vamos a ser glorificados. La glorificación llega cuando la iglesia se encuentra con el Señor después del arrebatamiento. El apóstol Pablo dijo así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un abrir y un cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento se llevará a cabo la glorificación de nuestros cuerpos. Si tú y yo morimos hoy, vamos a la presencia del Señor, pero aún no es la glorificación del cuerpo. La glorificación vendrá cuando toda la iglesia sea levantada y se encuentre para siempre estar con su Señor. Así que aguardamos ese evento, iglesia. Yo sé que estas enseñanzas podrían ser quizá un poco confusas, pero yo quiero al final solamente dejar en tu corazón lo siguiente: prepárate, porque el Señor vuelve pronto. Vive para su gloria, obedécelo, camina con Él, teme al Señor, sirve al Señor, porque lo que Él ha prometido será. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la esperanza gloriosa y bienaventurada de saber que tú vuelves por nosotros. El anhelo en nuestro corazón es encontrarnos contigo, y sabemos que así será, Señor, porque tú lo has prometido. Padre, bendice a tu iglesia hoy,
Que esta palabra, Señor, pueda traer aliento, como lo dijo Pablo a los tesalonicenses. Alentaos unos a otros con estas palabras. De la misma palabra hoy nos hemos alentado con esto, de saber, Señor, que la aflicción y la prueba que hay en este mundo, que el dolor, que el sufrimiento, que la tribulación que podemos estar padeciendo en esta vida no se compara con el gran peso de gloria que se ha de manifestar. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a que nunca dudemos de tus promesas, a que nuestros ojos nunca se desvíen de ti ni de tu palabra, sino que seamos fieles a ella, porque tú, Padre, has dado grandes promesas a los que te temen. Señor, oro en esta mañana y ruego por aquellos que aún no te conocen como Señor y Salvador en sus vidas. Padre, para que la salvación de Cristo pueda llegar a sus corazones, para que se arrepientan y escapen de la ira venidera y puedan venir a los pies del Salvador para hallar ese oportuno socorro que tú prometes a los que te aman. Señor, derrama de tu gracia en esta iglesia y permítenos seguir creciendo en ti, en tu palabra, y a nunca olvidar que tú eres fiel a tus promesas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.